de glucosa en nuestros tipos celulares, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, GLUT6, si no mal recuerdo, esos son para neuronas, GLUT4 está en el músculo, GLUT2 está, por ejemplo, en el hígado, GLUT4 también en adipocitos. Ajá, sí, bueno, ahí tenemos una amplia variedad de transportadores de glucosa. Estos transportadores de glucosa, normalmente están en el citoplasma, pero reciben una señal que dice que tienes que transportarte a la membrana para captar las moléculas de glucosa que están ahí y meterla a la célula. Y entonces, esa información, ¿quién se las da? Esa información se las da la insulina. La insulina, al verse azul, cuando tenemos niveles aumentados de glucosa en sangre, el páncreas va a liberar insulina. Y esa insulina se va a unir a sus receptores, que son receptores con actividad de tirosina sinasa. ¿Se acuerdan que de eso hablamos al principio del curso? Bueno, estos receptores de tipo tirosina sinasa que se encuentran en la membrana de las células, lo que hacen es unir a la insulina, se activan, y esa activación lo que va a hacer es inducir una serie de cascadas de fosforilación de diferentes proteínas. Un par de proteínas muy famosas es una que se llama PI3K. ¿Y por qué se llama PI3K? Porque es fosfatidil inositol 3 sinasa. ¿Eso qué quiere decir? Que esa sinasa depende de ese fosfatidil inositol para poder ser activada. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, pues esta enzima se puede activar, es una sinasa, y esta sinasa activa a una segunda enzima que se llama AKT, o sea, A, de kilo, que cuando se descubrió en realidad se llamaba PKB, pero es exactamente lo mismo, PKB y AKT. Esta AKT tiene la capacidad de fosforilar a estos transportadores, y la fosforilación de estos transportadores es la señal que ellos necesitan para colocarse en la membrana de las células y poder captar la glucosa del exterior de la célula y que las células la puedan usar. Bueno, ¿cuáles son los niveles séricos normales de glucosa en sangre? Pueden ir desde 60, y aquí dice 100, pero en realidad no está actualizado, porque hoy en día ya con 100 se considera que está un poco elevado el nivel. O sea, no es preocupante, pero sí ya se considera que está elevado. Hoy en día los niveles que se manejan son de 60 a 90. Entonces, bueno, pues esos son los niveles circulantes de glucosa que se consideran normales, de 60 a 90 miligramos por decilitro. Pregunta, con el tema anterior que vimos. ¿Vieron que prácticamente más del 98% de la glucosa la reabsorbemos? Ajá, esa no se escucha. ¿Qué pasa si encontramos concentraciones de glucosa en la orina? ¿Qué pensarían? Que está dañado el ¿Qué? Que está dañado el riñón. Ajá, una que está dañada el riñón. Y eso frecuentemente sucede en las personas con una diabetes que no está regulada. Bueno. Entonces, este es un hepatocito, ¿sí? Muy ejemplificado. Entonces, en el hepatocito se capta la glucosa a través del transportador GLUT2. La glucosa entra, y entonces, ¿qué pasa dentro del hepatocito? Una vez que parte de la glucosa, obviamente se la glucólisis, porque los hepatocitos, como cualquier célula, necesitan energía. ¿De dónde la van a sacar? De glucólisis, a que se va a producir ATP, y también el piruvato que se produce con la glucólisis también puede entrar al ciclo de Krebs y seguir produciendo más ATP en la mitocondria. Bueno, esa es una. Pero ¿qué otra pasa? ¿Qué otra cosa pasa? También se va a la formación de glucógeno. ¿Esto qué es? Bueno, con la unión de un montón de moléculas de glucosa, pues forman glucosa. ¿Qué les dice que el hígado es el principal reservorio de glucosa? ¿Por qué? Pues porque es el que tiene la capacidad de formar. ¿Qué más pasa? También se va a ir a vía de las
La vía de las pentosas es importante porque a partir de esta podrían producirse nuevas moléculas de glucosa, si es que se requiere. Fíjense, cuando hay una enorme cantidad de glucosa, ya se fue a formar glucógeno, ya se utilizó la que se tenía que utilizar, la que no se fue a la vía de las pentosas. Y entonces la que sobra se va a producción de triglicéridos, de lípidos. Por eso, cuando alguien tiene una dieta muy rica en carbohidratos y grasas, puede desarrollar hígado graso. ¿Por qué? Pues él ya usó, estos pacientes ya usaron lo que tenían que usar de glucosa. Y ahora el sobrante que le hago, pues bueno, lo puedo, sí, usar para producción de lípidos, e incluso estos lípidos pueden ir a torrente sanguíneo y llegar a tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? O sea, la lonjita. Bueno, en el músculo tenemos otra vez al GLUT4, que es el mismo transportador que tenemos en hepatocitos para introducir glucosa en estas células de músculo. Y en estas células de músculo quiero que se fijen. Si se fijan, aquí hay concentración de dos procesos, ¿no? En el otro veíamos varios procesos, que sería de las pentosas, que es formación de glucógeno, que es el ciclo de Krebs, que es glucólisis. Aquí prácticamente todo se va a glucólisis y ciclo de Krebs, porque el músculo es un tejido que necesita un montón de glucosa, ¿cierto? Entonces, estos procesos se ven incrementados. También el músculo, al igual que el hígado, tiene la capacidad de ser reservorio de glucosa. También tiene capacidad de formar glucógeno. También lo hace. Pero aquí, pues, no se va a vía de las pentosas. ¿Okay? También tiene capacidad de producir lipogénesis, irse a producción de lípidos, pero la verdad es que el músculo utiliza tanta energía en general. Cuando se va al lípido, también lo manda a beta oxidación, producción de PENSER. Bueno, los adipocitos que están en nuestras lonjitas, nuestro tejido graso. Pues este proceso es el que por eso está un poco más grande que las otras diapositivas. Prácticamente toda la glucosa que va a entrar a los adipocitos se va a ir a formación de lípidos. Obviamente siempre todas las células necesitan ATP, pero este es el proceso que más se realiza en los adipocitos. Ok, nada más, aquí diferencias. En los hepatocitos el transportador es GLUT2, en el músculo es GLUT4, igual que en los adipocitos. ¿Vale? Entonces hablábamos de quién se encarga de la síntesis y secreción de estas hormonas que regulan el metabolismo de glucosa. Obviamente pues es el páncreas. Y en el páncreas tenemos a las células beta pancreáticas y alfa pancreáticas, y en los islotes pancreáticos. ¿Sí? Ahí está el páncreas, es este. Y estos que ven como florecitas que están ejemplificadas en color azules, como para ejemplificar. Los islotes la verdad es que sí tienen una forma de florecita. Y en los islotes pancreáticos tenemos a las células alfa pancreáticas y beta pancreáticas. En las células beta pancreáticas son las encargadas de producir insulina. Y las alfa pancreáticas, glucagón. Tenemos dos hormonas que tienen efectos opuestos. La insulina, que lo que hace es inducir que la glucosa pueda entrar a las células, ¿no? Y el glucagón que dice, no, ahora no necesitamos meter glucosa a las células, ¿no? Estos efectos antagónicos. Y las dos se producen en las células del páncreas. ¿Okay? En las alfa-glucagón, en las beta-insulina. Fíjense cómo el páncreas tiene comunicación con el hígado
con el vaso, ¿verdad? Con el vaso, con el intestino grueso y delgado. Bueno, no se ve, pero otra cosa importante, miren, en el páncreas hay estos conductos que ven aquí, que se llaman los que ven en color verde. Esos que ven en color verde son ductos que son importantes porque se producen diversas enzimas que son importantes para la digestión. Entonces, en el páncreas, además de que se produce insulina y glucagón, también se producen enzimas digestivas. Sobre todo, también compuestos de tipo saponificador. ¿Qué es esto de saponificador? Pues suena a jabón, ¿no? Entonces, sí, justamente eso es lo que hace, o sea, liberar este tipo de compuestos que permiten justamente que las grasas puedan ser absorbidas de mejor manera por nuestro sistema digestivo. Ahora fíjense, homeostasis en ayuno. Homeostasis de la glucosa en ayuno. Bueno, pues entonces el hígado dice, no tengo glucosa y este individuo no está comiendo nada, entonces ¿qué puedo hacer? Pues liberar glucosa del glucógeno como reservorio. Y entonces el hígado pues empieza a producir esta glucosa para que podamos tener glucosa en el cuerpo sanguíneo. Lo mismo va a pasar con el músculo. El músculo también, el reservorio de glucógeno también es capaz de, a partir de este glucógeno, escindirse y pues, probablemente tener glucosa. Tanto hígado como músculo participan en esto para que podamos tener otra vez niveles séricos de glucosa normales. Bueno, obviamente no se va a liberar insulina porque no tenemos altos niveles séricos, ¿no? Y eso es algo, lo que se requiere es tener glucosa con unos niveles séricos suficientes para que puedan estar dentro del rango aceptable de forma sérica y que no necesariamente están activa la entrada de glucosa en estas células. La insulina, son siempre insulina, en realidad, glucagón. Por las células alfa pancreáticas, ¿recuerdan? Ahora, ¿qué pasa cuando ya comimos? Entonces estamos hablando del postprandial. Entonces ahora sí, el páncreas dice, no, insulina, altos niveles séricos de glucosa en el sangre, y eso ahora sí toca entrar a las células. Y entonces ahora sí se libera insulina. El hígado entonces deja de romper su glucógeno para producir glucosa y mejor capta la glucosa y lo manda a estas vías de síntesis que platicábamos en el material. Y obviamente la usa y la va a usar para producir el ATP que necesita. También el músculo, o sea, el músculo dice ceso de producir glucosa a partir del glucógeno que tengo reservado y mejor voy a usar esta glucosa, ¿no? Que tengo que producir ATP y la voy a usar. Los adipocitos, acuérdense que también necesitan captar glucosa igual para producción de ATP. Y lo que le sobre,
pues lo van a mandar a producción de lípidos. Y entonces hablábamos de estas dos enzimas, ¿no? La acción de una y la acción de otra. La insulina, acá, ¿ves? Hasta arriba. ¿Qué hace la insulina con la glucosa? Incrementa el transporte de glucosa hacia el músculo esquelético, al tejido adiposo, también incrementa la síntesis de glucógeno y disminuye la formación de glucosa, de moléculas de glucosa. El glucagón, por otro lado, lo que induce es romper las moléculas de glucosa para tener glucosa sérica, aumentar las concentraciones de glucosa sérica, e incrementa la producción de glucosa. Obviamente esto viene junto con pegado, ¿no? O sea, si estoy induciendo el rompimiento de glucógeno, pues que estoy induciendo la formación de moléculas de glucosa líquida. Bueno, en cuanto a los ácidos grasos, la insulina incrementa la síntesis de triglicéridos, incrementa el transporte de ácidos grasos a los adipocitos. ¿Para qué? Para que se forme más grasita, ¿no? A partir de esa glucosa que está sobrando. Inhibe a las lipasas, que son las que cortan los lípidos, y activa a las lipasas de las lipoproteínas que están en nuestros vasos sanguíneos. El glucagón lo que hace es incrementar la lipólisis, efecto contrario a lo que había hecho la insulina. Entonces él incrementa la lipólisis en los adipocitos, por lo tanto si aumenta la lipólisis pues se van a liberar ácidos grasos. Entonces estoy rompiendo lípidos, entonces puedo liberar ácidos grasos. Puedo liberar glicerol, que incluso ese glicerol que se libera por ácidos grasos podría ir a síntesis de moléculas de glucosa. Con las proteínas, la insulina incrementa el transporte activo de aminoácidos a las células, incrementa la síntesis de proteína. ¿Por qué se incrementa la síntesis de proteína por acción de la insulina? Porque se incrementa la transcripción de mensajeros. ¿Pero qué mensajeros? Ahorita los vamos a repetir, se los voy a contar. Porque se incrementa la transcripción de mensajeros. Y además se acelera la síntesis de proteínas, porque al incrementarse, no solamente se incrementa la concentración de mensajeros, sino también la concentración de RNA ribosomal, que es necesario para que después se transcriban las proteínas que van a formar los ribosomas. Entonces, por un lado, incremento las proteínas que van a formar los ribosomas, y por otro lado también incremento la transcripción de mensajeros que ocurre en el ribosoma. La verdad es que el glucagón, si bien no se mete a niveles de disminuir la producción de estos mensajeros que después se tendrían que traducir en una diversidad de proteínas, más bien aquí lo que hace el glucagón es incrementa el rompimiento de proteínas. ¿Para qué nos serviría incrementar el rompimiento de proteínas? Estas proteínas que sufran un proceso de proteólisis podrían ir, bueno, no podrían, vamos a tener aminoácidos disponibles que pueden ir a rutas para formar glucosa. Bueno, pues hasta ahí la vamos a dejar, luego seguimos.